¿Cómo les va? Muy buenos días. Esto es Orden del Día. Vamos a estar en un ratito con el señor Gonzalo Solabarrieta, pero antes vamos a estar con ella, con Caro Ramos, que estuvo trabajando ayer mucho en todo lo que fue el juramento de los nuevos diputados. Y básicamente porque yo algunas cosas entiendo, no todas, de esta pelea y de esta celebración por parte del oficialismo de convertirse en primera minoría por primera vez desde el año 87. En aquel momento el peronismo ganó muy bien las elecciones de la provincia de Buenos Aires, ganó en otras provincias y se convirtió en la primera minoría que hasta ahí era un lugar y un sitio que ocupaba la Unión Cívica Radical de Alfonsín post-83. Desde el 87 hasta acá, bueno, un montón de años. Eso no se modificaba, siempre la primera minoría era el peronismo, aún en el gobierno de la Rúa, aún en el gobierno de Macri, esto se modificó, llegó a 95 y vamos a estar con ella, con Caro Ramos, explicando el sentido simbólico y el práctico de lo que eso significa. Caro Ramos, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo estás, Pato? Bien. Buen jueves. Bueno, vamos a estar obviamente con todo lo que dejó la sesión preparatoria del día de ayer, a nivel político y también a nivel ceremonia de color, ¿no? Digo, la presencia de Javier Milei en el palco principal del recinto, obviamente que le dio otro tono a la asamblea. Por un lado, los aplausos y los gritos de euforia por parte de la bancada de La Libertad Avanza. Por otro lado, la respuesta del peronismo que no se queda callado, ¿no? No. Empieza en algún momento alguna especie de guerra de cánticos previo a la jura. Y después todo lo que tiene que ver con la data política, ¿no? La reconfiguración del Congreso. Ayer vimos la primera foto, Pato, del nuevo recinto. Y es muy impactante ver cómo La Libertad Avanza, que hasta ahora ocupaba un margen del hemiciclo, ahora se ha expandido hasta casi llegar a lo que es el centro del recinto, ¿no? Digo, a nivel, digamos, gráfico. Peronismo, segunda minoría, bien lo decías, el martes fue un día de pura rosca, donde al final La Libertad Avanza, y lo vamos a detallar, termina con 95 y el peronismo con 93. Y una pelea no saldada aún respecto de quién va a ser la tercera fuerza. Vamos a estar hablando de eso. Tengo que ir a los títulos, pero para vos, Ramos, me lo vas a decir después. Para vos, este hecho importante que convierte al oficialismo libertario en la primera minoría, ¿obedece más a la decisión de Francisco Morquio o obedece más a la decisión de los catamarqueños de conformar bloque aparte o hay un porcentaje a adjudicar a ambos sectores? En un ratito. Bueno, dale. En un ratito. No digo nada. Estamos en Orden del Día. Vamos a presentar los títulos, por favor, y ya seguimos. Hay un montón de testimonios, mucha nota y mucho material que traen mis compañeros. Dale. Título. Sesión preparatoria. Se tomó juramento a diputados electos y fue reelecto Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados. Ante sesión especial se aceptaron las renuncias presentadas por diferentes legisladores. Vimos las últimas reuniones de comisión, muy críticas con testimonios de los familiares. Fentanilo contaminado y o adulterado. La comisión investigadora presentó el informe final con un total de 4.200 fojas, mucho material narrando la historia de la tragedia del fentanilo contaminado. Bueno, ella es Carolina Ramos. ¿Querés que te responda puntillosamente a eso voy? La pregunta que dejamos previo a los títulos. A ver, me parece que lo más determinante, las dos cosas en realidad, pero fue importante la partida de los catamarqueños porque ahí fue donde La Libertad Avanza se siente al menos en condiciones de empatar. Digo empatar porque en ese momento todavía se hablaba de la posibilidad de que un diputado de San Luis, que se llama de apellido Fernández, Gato Fernández, se mantuviera dentro de Unión por la Patria. Eso te daba 94-94 y al final del día eso no se terminaba de confirmar del todo. Termina conociéndose el pase de Francisco Morquio, que
él siempre dijo, mi razón de ser en política es combatir al kirchnerismo. Sí, me lo dijo acá. Mira, bueno, lo dijo ayer. Entonces él iba a hacer lo que hubiese que hacer para que el kirchnerismo no fuese primera fuerza, ¿no? Entonces creo que los catamarqueños fue el primer paso y el broche de oro lo termina de dar Morquio. Y a mí me parece que lo que dice Morquio es importante para lo que viene. Porque yo creo que él es muy frontal para decir esto, la razón de mi ingreso en la política es para terminar con el kirchnerismo, pero creo que de manera más cuidadosa ese pensamiento anida en gran parte de los diputados que hoy han quedado en las franjas del medio. Yo siempre lo que digo es, y esto se parece a lo que era el escenario de enero del 2024. Siempre digo que hay muy poco margen para todos los que están no en el bloque Unión por la Patria ni en el bloque libertario para resistirse a los proyectos del oficialismo. El PRO, los radicales, ¿me entendés? En definitiva, la cuestión va a ser, o están con el gobierno o están con el kirchnerismo. Y con el kirchnerismo no se puede estar. Me parece que es la idea global para que el gobierno, que no tiene 129, el gobierno tiene 95, pueda llegar a ese número, me parece. Sí, es cierto, es cierto. A ver, la cuestión es esta. La Libertad Avanza creció tanto en los últimos días que ahora la franja del medio, si lo querés llamar de esa manera, se vuelve menos determinante que hasta hace un tiempo, ¿no? Entonces, obviamente, la Libertad Avanza va a tener que salir a buscar votos de otros bloques. Pero ¿dónde los puede encontrar? Tranquilamente en el PRO. Vamos a ver cómo se comporta igual el bloque de Ritondo, pero tampoco lo imagino desmarcándose demasiado. Estén enojadísimos con el gobierno, no tienen margen con sus votantes. No le perdonarían los votantes que fracase alguna idea del gobierno porque ellos se pliegan al kirchnerismo, no se lo permitirían. Digo, ponele que podrás discutir alguna pequeña cuestión, pero en lo grueso no podés oponerte al gobierno. Por eso. Esa es la gran victoria del gobierno, me parece. Y sí, desde ese punto de vista lo deja al PRO en una encerrona donde no le queda otra que acompañar. Igual el enojo es bastante con el tema de las fugas, ¿eh? Sí. O sea, quizás no sea tan fiel el acompañamiento en el sentido de que van a renegar un poco, me parece, con algunos puntos. Pero bueno, tenés al radicalismo que vamos a ver que seguramente también se siga comportando como aliado del gobierno. Tenés otros bloques de gobernadores también. Innovación Federal va a seguir existiendo con diputados de Salta y de Misiones. Tenés a los tucumanos de Jaldo. O sea, tenés donde rascar tranquilamente para avanzar con las leyes, y Provincias Unidas que de algún modo queda un poco de sabor agridulce. No sé si compartís esta idea, Pato. Quedó Pichetto ahí al final. Quedó adentro como interbloque. Lo que pasa es que, bueno, esta jugada de último momento, y lo vamos a contar, de Ritondo, de armar un interbloque nuevo con los radicales, con el MID y con un santacruceño, termina forzando un empate entre interbloques que se disputan la tercera fuerza, 22-22. Y ahora empezás con lo tuyo, pero yo te digo, si uno tiene que hacer un pronóstico meteorológico, indudablemente puede ser que se manejen con mucha sabiduría o sapiencia, pero es fácil prever algún lío meteorológico en el bloque de Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque ya la convivencia del masismo, la cámpora y diputados que no son ni masistas ni camporistas era complicado, ya había tironeos. Y ahora se suma el rol explícito, porque ya había, pero llega él, el rol de Juan Grabois. Yo no sé cómo van a ser Pero no es la primera vez, o sea, ya había diputados de Grabois en el bloque. Era él, sí. Es cierto, no estaba él. Natalia Saracho, efectivamente. Claro, pero no es la primera vez que van a convivir, sectores tan heterogéneos. A ver, alguno va a tener que ceder mucho, porque lo que a mí, por ejemplo, me dice Agustín Rossi es, mirá, y Agustín Rossi mira con lógica cómo quedó el tablero. Él te dice, hay que radicalizarse. Ayer tuvo un discurso muy duro. ¿Rossi? Sí, bueno. Muy duro. Hay que radicalizarse. Digo, esta es la idea de todos integrantes en el bloque, que hay que chocar con todo o hay que ver qué negociar. Yo te digo, lo que se habló el día martes en la reunión donde se confirma la salida de los catamarqueños es mostrarnos como la oposición más firme, o sea, oposición más firme y alternativa de poder a Milei, pero también planteando, digamos, contrapropuestas, no quedarse solo en el rechazo que simple, no es sencillo, ¿no? Eso, claro. Bueno, ayer me ponían este ejemplo, ficha limpia. Sí.
Unión por la Patria, uno se olvida, pero no es que rechazó de plano la ficha limpia, sino que propuso una ficha limpia alternativa, incluso presentó un dictamen. Bueno, eso me lo ponían como ejemplo, poniendo que, bueno, hay un rechazo, reforma laboral lo mismo. No nos negamos a discutir la reforma laboral, pero no la de Milei. Nosotros queremos ir por este otro lado. Esa es la discusión que está dentro de Unión por la Patria. De todas maneras, lo que parece complicado, hoy son 95, que es un numerazo. Ahora, llegar a 105, nomás te digo, que no es nada, 105, digo, no definís ninguna. Es como muy trabajoso, habrá que ver cómo puede romper ese espacio, que es importante, pero muy cerrado. Se asemeja, Caro, a lo que era el tiempo de la ley base, ¿te acordás? Exacto. El escenario, Pato, lo último, que vimos todo este año de la oposición articulada, marcando agenda, convocando a sesiones permanentemente, te diría que ya... Terminó el 26 de octubre. Terminó, sí, terminó. Exacto. Consecuencia del voto, me parece. Sí, obviamente. Bueno, ahí está. ¿Vieron? Tiene mucho material. Carolina Ramos, placas, diga señora. Bueno, por favor. vamos a pasar en limpio cómo queda la relación de fuerzas en la Cámara, que era un poco lo que todos estábamos esperando en el día de ayer. De hecho, Pato, la verdad, yo cubrí muchas preparatorias. Nunca vi que tan sobre la hora terminaran de presentar los bloques. No, nunca. Había arrancado la sesión y muchos no conocíamos cómo quedaban conformados los bloques. Y esto tenía que ver, hay que decirlo, con una especulación política, un cálculo numérico respecto de cuántos diputados sumamos, cuántos restamos para poder competir por la relación de fuerzas. Sobre todo lo que estaba en juego era la tercera minoría, que lo vamos a detallar más adelante. Pero bueno, vamos a la primera placa. Dale. Y esto ya estaba claro, Pato, desde el martes a la noche, ¿no? Con la partida de los catamarqueños de Fuerza Patria y la incorporación de Francisco Morquio a la Libertad Avanza, se termina de configurar la Libertad Avanza como primera minoría con 95 diputados. Es el triple de lo que tenían hasta ahora, ¿no? La verdad que no deja de sorprender. Y Fuerza Patria, que se va a seguir llamando Unión por la Patria, Pato. No quisieron cambiar el nombre. Está bien. Van a tener estos 93 diputados. Solamente 2 de diferencia, pero estos 2 les alcanzan al oficialismo para decir que son la primera fuerza. Y esto también tenía que ver con la distribución de las vicepresidencias, Pato, de la Cámara, donde le otorgan o sea, por esta poca diferencia de 2 es que Cecilia Moró termina ocupando la vicepresidencia primera y como vicepresidente segundo queda ni más ni menos que Luis Petri, que ese es otro triunfo de Patricia Bullrich, ¿no? De colocar a Petri en la vicepresidencia segunda, un Petri que ya también debutó. No debutó porque ya había sido diputado, pero digo, volvió a la cancha en el día de ayer con un discurso bastante picante, ¿no? Sí. Petri. Bueno, estas son las primera y la segunda fuerza, pero vamos a la tercera y acá me quiero detener. Vamos a la segunda placa. 2 interbloques en pugna, de 22 diputados cada uno, Pato. En el primero tenés a Provincias Unidas, que finalmente va a tener 18 puros. En estos 18 puros vos tenés al cordobesismo, tenés a los de Santa Fe, tenés a Jujuy y tenés algunos sueltos también. Por ejemplo, el socialismo santafesino. También tenés a 2 de Encuentro Federal, que son Miguel Pichetto y Nicolás Massot, como interbloque, no como bloque. Es una pérdida importante la que tuvieron por parte de Miguel Pichetto, que no es cualquier diputado, por supuesto. Ahí, perdóname, el tema era que había en algún momento, me decían, algún enojo o incomodidad de Pichetto y otros porque pretendían seguir encabezando el bloque y que Puyaro dijo, mira, este es un armado provincial y el jefe lo elegimos nosotros, y que los cordobeses, pregunta que podés responder vos, dicen, nosotros el tema nacional nos importa menos, así que si Puyaro quiere Escaglia, que sea Escaglia, ¿es así? Sí, los cordobeses primero habían manifestado que no tenían inconvenientes en que siguiera Pichetto, pero cuando Puyaro aparece con la propuesta de Escaglia, se terminan acoplando a esa propuesta. Y de alguna manera Pichetto queda afuera, ¿no? Una Escaglia que yo no la tenía tan presente, fue 8 años diputada por el PRO. Sí, fue del PRO. Sí. De hecho, Pato sigue siendo presidenta del PRO de Santa Fe, ella. Que hay que ver ahí cómo se resuelve si le aplican algún tipo de sanción porque no está integrando ella el bloque PRO. Es la misma situación que con Oscar Abos Carreño, exactamente, que integraba Encuentro Federal. Bueno. Y 2 de la coalición cívica, Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que se unen a este interbloque, que en definitiva, Pato, hay que decirlo, se conforma
para pelear lugares en las vicepresidencias y en las comisiones. Pero ¿qué pasa? Unidos ya estaba conformado como interbloque con 22 y aparece a último momento este nuevo interbloque 2 con la misma cantidad. Esto es una jugada de Ritondo que la verdad no es ningún novato en este tema. Rápido de reflejos, arma este interbloque donde tenés a los 12 del PRO que quedan, 6 de la UCR, que ahí está, por ejemplo, Gustavo Valdés, que no integró Provincias Unidas, sino que integró el bloque radical. Claro. Después Porque tenés, quiere ser presidente del partido. Exactamente, Sí. se define a mediados de diciembre. 2 del MID, Sago y Falcone. Karina Banfi, que no se incorporó al bloque radical como tal, sino que decidió armar un monobloque por su cuenta. Qué raro eso. Sí, raro. Y el último caso, y me detengo acá, José Luis Garrido. Garrido es un diputado de Santa Cruz. Y acá también hay una sorpresa, porque claro, Claudio Vidal, gobernador de Santa Cruz, integra Provincias Unidas. Entonces, el caso de Garrido estaba ahí en un tironeo que sí, que no. Finalmente me dicen, la verdad, no hubo diálogo. Y Garrido se les termina escapando, esa es la palabra. Se les escapa Garrido y pasa a formar este nuevo interbloque que le empata a Provincias Unidas. Es bastante curiosa esta situación. Entonces, conclusión del tema tercera fuerza. Si tomás interbloques como criterio, están empatados. Ahora, si tomás que los bloques es el criterio, ahí está claro que Provincias Unidas es la tercera fuerza porque tiene 18, que es un número nada despreciable, Pato. 18 diputados es un numerito interesante, sobre todo para el oficialismo ir a buscar en esa pecera. Pero bueno, esta es la disputa que se va a definir seguramente en la próxima sesión. Provincias Unidas se quedó sin la posibilidad de colocar en la vicepresidencia tercera a Ignacio García Aresca, Pato, que es diputado de Yarlora puro. Sí, totalmente. Que él no había logrado... Exintendente de San Francisco como Yarlora. Él no había logrado renovar su banca, pero juró en reemplazo de Miguel Siciliano, que es jefe del bloque cordobesista en la legislatura, y que va a asumir ahora como en un nuevo ministerio de Yarlora, ¿no? Entonces, en este recambio terminó quedando García Aresca como diputado nuevamente. Vamos a las otras, hay tiempo para las próximas dale. Placas, perfecto. Otros bloques, ¿no? Innovación Federal. Acá el armado de Gustavo Sáenz, que todos decíamos puede llegar a ser un gran interbloque, se terminó desinflando un poco, me parece, ¿no? Porque terminan quedando los mismos diputados que ahora estaban, ¿no? Que van a ser 7 de las provincias de Salta y de Misiones. No incorporaron a los tucumanos como se especulaba por el momento, o al menos yo no tengo esa información, ni tampoco a los catamarqueños que se fueron de Unión por la Patria. Así que quedan estas 2 provincias nomás en el bloque de Innovación Federal. El Frente Izquierda va a tener 4 diputados. Se incorporaron ayer Nicolás del Caño y Néstor Pitrola, que Pitrola asumió en lugar de Cristian Castillo, que se fue a la legislatura bonaerense. Así que quedó el cuarteto de la izquierda. Un cuarteto, todos son muy mediáticos, pero particularmente estos 4, ¿no? Todos con mucho manejo. Son figuras fuertes. Del Caño, Breckman, y del Pla. Y del Pla, exactamente. Y del Pla, que vuelve también. Sí. Bien, vamos a la siguiente placa. Con el bloque Independencia, el bloque de Tucumán del gobernador Jaldo, que continúa con 3 diputados por fuera de Fuerza Patria. Coherencia que perdió a Lourdes Arrieta. No lo había mencionado porque es tanta la información. ¿Se fue a dónde, Arrieta? Arrieta se fue a Provincias Unidas. Mendoza. Sí, eso fue una gestión medio subterránea del diputado Juan Brugue, de Córdoba, que de alguna manera, por una afinidad hasta religiosa, te diría, la termina convocando a Arrieta a sumarse a Provincias Unidas. Entonces, Coherencia pasa de tener 4 a 3. Arrieta es evangélica, o no tanto. Sí, creo que sí. Sí. ¿Y Brugue? Es Democracia Cristiana. Pero bueno, quizás ahí haya algún punto de confluencia que les haga tener afinidad. Sé sí que Brugue gestionó para la incorporación de Arrieta. Y después te queda ahí y Pagano quedó del lado de Coherencia. Bueno, vamos a la siguiente placa y última. Elijo Catamarca, los 3 catamarqueños que se van de Unión por la Patria quedan en un bloque propio. Producción y Trabajo, 2 de San Juan de Marcelo Orrego, quedan también como bloque propio. Y de la Sota, que la verdad es una rara avis dentro de la Cámara, porque claro, en momentos donde todos buscan bloques, interbloques, sumar, agrandar, ella sigue sola y va a seguir sola. La tentaron por parte del pichetismo para que se uniera a ese bloque de 2, ella no quiso.
Y ella lo que te dice es, quiero mantener la independencia y la coherencia con lo que vengo votando. Ella siempre se comportó como opositora a Milei, pero Sí, yo te opositora diría, en las clara. gruesas más cerca del peronismo que de los libertarios. Exactamente, Sí. exactamente, pero en definitiva tampoco se unió a Fuerza Patria. Ella compitió sola con este sello Defendamos Córdoba y lo va a mantener. Así que esta es más o menos la configuración que va a debutar el 10 de diciembre con un oficialismo empoderado que de todos modos va a tener que trabajar para sacar las leyes que necesiten. Bueno, tengo que ir al corte, después lo tenemos a Sebastián Pareja, hay varias cuestiones para hacerte, viene el señor Solabarrieta, pero te digo, en un minuto, porque vos podés, Ramos, ¿qué significa ser primera minoría? ¿Qué prerrogativas te das? ¿Podés determinar más cuestiones en la selección de comisiones? Sí. ¿Qué ventajas tenés? ¿Y por qué esta pelea que ahora fue para el sector libertario? Quedás mejor posicionado en la integración de las comisiones, tenés la posibilidad de tener un integrante más, por ejemplo. Presidentes. Presidentes de comisiones y lugares en organismos como Consejo de la Magistratura y Auditoría General de la Nación, que también los define el Congreso. Así que son lugares de poder, Pato, en definitiva. Y la vicesegunda que quedó en manos de Luis Petri. Claro. Nada, bueno, y el título, ¿no? El título de primera minoría a nivel simbólico te da un porte diferente, y por supuesto. Número, porque yo lo que decía históricamente, bueno, los libertarios hace rato que no son tercera fuerza, pero acá en la convivencia histórica de peronistas y radicales llegaba el Modín, llegaba la izquierda, llegaba la UCD, llegaba el PRO, y siempre eran bloques de 7 u 8 en la coalición cívica y después empezaban a mermar. Este crecimiento, 2, 30, 90 son los diputados libertarios en 4 años. Sí, exactamente. 2, 30, 90 sí. En la Cámara. Y nada, 6, 20 y pico en senadores. Así que bueno, en un ratito está Sebastián Pareja. Alguna vez habrá que preguntarle a la Pareja cuál es su sensación de por qué los libertarios perdieron en septiembre por 14 puntos y recuperaron todo y ganaron en octubre. Bueno, Pareja es un hombre que fue el armador de todo esto y padeció las malas y la buena. Exacto. En un ratito está Pareja, tenemos más testimonios, viene Solabarrieta, la pausa, ya seguimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. La
La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Qué función cumple el Congreso? El Congreso ejerce su función legislativa a partir de la deliberación y sanción de leyes que busquen el bien común de todos los habitantes. Durante 2024 se sancionaron 44 normas de enorme trascendencia, como la Ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, la Ley de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes y la Boleta Única de Papel. La Constitución Nacional determina las atribuciones del Congreso, las cuestiones sobre las cuales puede y debe legislar, así como sus limitaciones. También establece la relación entre los distintos poderes, que es fundamental para equilibrar el sistema republicano. Además de legislar, el Congreso tiene la función de ejercer el control del Poder Ejecutivo. Entre otras atribuciones, ese control incluye el pedido de informes, las interpelaciones, la actuación de la Auditoría General de la Nación, dependiente del Congreso, la posibilidad de solicitar juicio político y la aprobación de las cuentas de inversión. Desde la reforma constitucional de 1994, el jefe de gabinete de ministros tiene la obligación de concurrir periódicamente al Congreso para informar acerca de la marcha del gobierno. Este informe se realiza alternadamente en cada Cámara del Congreso. Quórum, de lunes a viernes, 14 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Plenario, de lunes a viernes, 15 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Elegí prevenir. Pasos perdidos, de lunes a viernes, 16:30 horas. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream.
Esto es Orden del Día, 11 de la mañana, 31 minutos. Señor Solá Berrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenos días. Buenos días, Pato. Placer saludarte a vos, a Caro Ramos. En un ratito vamos a estar hablando en profundidad para conocer nombres y un poco el armado de algo que ya anticipó un poco en el primer bloque Caro Ramos respecto a Provincias Unidas, este bloque, interbloque que aparece en la escena como una posible tercera minoría en la Cámara de Diputados. Muy bien, y vamos con testimonios de lo que pasaba ayer. Yo decía que era interesante hablar con Sebastián Pareja. Vamos a hacerlo en un ratito. También está Germán Martínez. Y ahora el diputado Almirón, hombre de La Libertad Avanza, provincia de Corrientes, que decía esto. A ver. Muy contento porque uno se representa los 2 años atrás cuando recién entramos a la Cámara y toda la experiencia que se fue acumulando, porque imagínate que a diferencia de otros bloques, nosotros arrancamos sin tener quien te traspase ese conocimiento tan esencial para el manejo de las comisiones, para las sesiones ordinarias, para el manejo administrativo dentro de la casa. Así que fue un aprendizaje rápido, intenso, porque Ley Bases despertó mucho movimiento, y tener la posibilidad hoy de ver un Congreso con más de quizás 95, integrado por 95 diputados del bloque de La Libertad Avanza, para nosotros nos llena de orgullo. Pensar que hace poco menos de 4 años el presidente estaba solo, abajo de ese mármol donde estaba hoy, arengando al bloque, se sentaba Javier y la verdad que es un momento épico, si se quiere, para la historia de la política argentina, y creo que hay un quiebre, un paradigma que marca y posiciona a La Libertad Avanza como un curso de la historia distinta de la historia en los últimos años, tanto electoralmente, por todo lo que significó el proceso de transformación, la modificación incluso del sistema electoral a nivel nacional, como es el caso de la boleta única, que muy bien lo pidió el presidente hoy de la Cámara, transportar eso a las distintas provincias. Así que yo creo que muy contento, creo que se abre una nueva etapa donde la gente tiene muchas expectativas y con números que nos van a permitir trabajar de otra manera. La reflexión de un presidente muy consustanciado con la actividad parlamentaria, con una conexidad que hay hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo para el trabajo de las normas que necesita el país, y también el acompañamiento, de hecho, de algunos gobernadores que estuvieron presentes. El caso del gobernador de mi provincia creo que es un gesto claramente de formar parte de la agenda nacional y de estar dispuesto al diálogo, que es la apertura que están generando algunos ministros, en el caso del nuevo jefe de gabinete, el ministro del Interior, que hoy también estuvieron en el palco. Claramente hay una apertura, un cambio en la manera de encarar esta segunda etapa del gobierno del presidente Javier Milei, y sin lugar a dudas puesto en algo tan claro y tan evidente, que es que no alcanzan estos 2 años que quedan, y hay que pensar en un escenario de 2027 donde lo podamos repetir a Javier Milei como oferta electoral a la presidencia de la Nación. Bueno, ahí estamos, el testimonio del diputado libertario. Una suya, y después lo tenemos a Germán Martínez. Primero, dato principal de cómo se conformó Provincias Unidas. Bueno, Pato, la suma da 22 en total, un dato importante, que es lo que mencionaba Caro Ramos al principio, respecto a incorporaciones que tal vez no estaban pensadas de último momento y que de a poquito se fueron incorporando. Una de ellas es Lourdes Arrieta, que no estaba en el radar tal vez de esta composición de Provincias Unidas, que recordemos tiene el fortalecimiento y el apoyo principal de 4 gobernadores que ahora los vamos a repasar, pero esta incorporación de Lourdes Arrieta, al igual que otros diputados del PRO, como Sergio Capozzi, por ejemplo, han por lo menos convalidado la posibilidad de que nosotros estemos analizando para el próximo 10 de diciembre un Provincias Unidas como tercera minoría. Bueno, muy bien, el señor Solá Berrieta. Y ahora vamos con Germán Martínez, que bueno, fue ratificado, creo que acá no había dudas, como el titular del bloque de Unión por la Patria. Germán Martínez, a ver. Bueno, siempre tiene una carga de sesión en algún lugar formal, ¿no? Porque estamos hablando de una sesión en la cual se procede a la jura de los nuevos diputados, se determinan las autoridades
de la Cámara, aquellos que tienen roles de responsabilidad en la Secretaría Parlamentaria, en la Secretaría Administrativa y en aspectos operativos del funcionamiento de la Cámara. Y se define un mecanismo de cómo se van a conformar las comisiones, así que tuvo mucho de eso. En términos políticos, me parece que lo más valioso es que ya la Cámara está en condiciones de poder, en el caso que el presidente convoque a sesiones extraordinarias, de poder hacerlo, de poder llevar adelante esa agenda. Nosotros lo decimos, quedaron dos bloques muy fuertes, muy claramente identificables, los libertarios con 95 integrantes, nosotros con 93 integrantes, y después una cantidad de bloques de menor peso relativo en lo cuantitativo que van a tener un carácter decisorio a la hora de que se puedan enviar las iniciativas y que uno u otro de los grandes espacios parlamentarios intentemos conformar mayoría. Así que veremos cómo funciona, ¿no? Hay que redoblar esfuerzos, necesitamos mucha unidad en nuestro espacio político, una gran capacidad de asumir el mandato popular, de ser la principal oposición política a este gobierno y de ponernos sobre las espaldas una tarea, a mi criterio, fundamental, que es darle a la Argentina un proyecto de país con propuestas, con programas concretas, que le devuelva la esperanza y materialice una alternativa que sea votable y asumible por el pueblo argentino como una posibilidad para pensar su futuro. Ramos, Sí. vos que sabés casi todo, o No, todo, ojalá. decime, extraordinarias, ¿qué tenés? Se habla de que el llamado a extraordinarias es inminente, pero bueno, hasta ahora no tenemos confirmado cuándo saldría, pero dicen que va a salir próximamente y que va a ser en principio del 10 al 31 de diciembre, que es lo que se venía planteando. Lo interesante va a ser qué temas se incluyen. El presupuesto obviamente que va a estar adentro. Se habla también de inocencia fiscal, del proyecto para sacar dólares del colchón, que por eso además se va a constituir la Comisión de Legislación Penal, ahora en extraordinarias. Y hay que ver qué pasa con la modificación de la ley de glaciares, Sí. que me dicen que es un tema que hay gobernadores que lo están reclamando muy fuertemente y que Los de producción minera. exactamente, Sí. que podría entrar también en estas extraordinarias. Bueno, veremos. Por ahora es todo versiones, pero lo que hay que ver en definitiva es el decreto publicado, ¿no? Está. Y en el medio de todo eso, reforma laboral y reforma impositiva, ¿no? Sí, que te diría que la aprobación de esos temas sí va a quedar para 2026. Son temas muy gruesos que van a llevar mucho debate. Bueno, y recordamos la reforma del Código Penal, que También. va a ingresar por la Cámara Alta. Todo Proyecto indica que así será. Sí. absolutamente impulsado por la senadora por la Capital Federal, Exacto. efectivamente. Solaberrieta, hablamos del tema Provincias Unidas, más de lo que tienen un ratito, pero ahora vamos con Sebastián Pareja. A ver, el hombre de la provincia de Buenos Aires, el armador libertario. Dale. Bueno, estamos realmente muy contentos, eso es obvio. Nos parece que estos días son realmente importantes para la democracia, que la Argentina está en un claro proceso de consolidación de la democracia y la presencia del presidente de la Nación rubrica un día como importante en la vida de la República, con lo cual lo disfrutamos de manera importante, sobresaliente. Estamos en un proceso de madurez, estamos en un proceso de crecimiento y en consecuencia tenemos un proceso de identificar los límites sobre los cuales nosotros poder manejarnos. Tenemos que ser mucho más responsables que antes. Mientras más somos, más responsables tenemos que ser. En esa lógica, los proyectos van a ser los sugeridos en principio por el Ejecutivo Nacional y después, en conversaciones con Gabriel Gonoroni como presidente del bloque, estaremos disponiendo la agenda que creamos necesaria llevar adelante. Las expectativas que tenemos como grupo es poder darle de cara a la sociedad un Congreso de la Nación más maduro, que rinda culto al ejemplo. Eso hace que los debates sean más enriquecedores, que bajemos un poco el nivel de conflictividad desde el punto de vista de los discursos, desde el punto de vista de por momentos lo payasesco que parecen en algunas representaciones. Me parece que ahí es a donde tenemos que apuntar. Por supuesto que no es sencillo. Es un cambio de época, como he dicho. En ese cambio de época tenemos que apuntar a esto, porque en definitiva esto que le estoy diciendo no es otra cosa que la batalla cultural a la que apunta el presidente de la Nación. La manera en la que se van tejiendo los acuerdos no son a partir de la dádiva o a partir del intercambio de distintas cuestiones
Nosotros cuando fuimos gobierno en el 23, que entraban muchos de nuestros compañeros con un bloque muy pequeño, siendo el gobierno nacional, tenía la posibilidad de enseguida distribuir cargos a cambio de voluntades legislativas. Eso no lo hizo. Me parece que el presidente de la Nación ahí a nosotros nos marcó una forma de trabajar. Esa forma de trabajar tiene que anteponer los caballos al carro. Anteponer los caballos al carro implica anteponer la línea de trabajo, el objetivo que tenemos como sociedad. Si ahí nos ponemos de acuerdo, empezamos a hablar y empezamos a trabajar en conjunto, y no al contrario. No puede ser que a partir de el préstamo económico de dinero o la obra pública que se entregue o el cargo ministerial o no ministerial, etcétera, recién ahí entendamos que hay que ir hacia una dirección, porque entonces lo que estamos haciendo es comprar voluntades sin un claro objetivo, sin una clara visión. Acá nosotros lo que hacemos fue invertir la carga de esta cuestión que la política nos tiene muy mal acostumbrada. Che, ¿estamos de acuerdo hacia dónde vamos? ¿Estamos entendiendo las transformaciones que hay que hacer? ¿Estamos entendiendo lo que necesita la Argentina? Bienvenido. Si después de eso, si después de habernos puesto de acuerdo, de haber acompañado, surge, como ha surgido en el gobierno del presidente, que el presidente identifica a algunos de esos actores como buenos, interesantes, óptimos para integrar el Ejecutivo Nacional, bienvenido, pero deberá ser producto de un proceso y no producto de un intercambio de cartas de una conveniencia electoral momentánea, porque entonces vamos a caer en que el día que se te acaba el poder que tiene el Estado, se acaba la visión de país que tenemos, y en eso no podemos caer. Bueno, Ramos, un tema, yo me lo imagino a Sebastián Pareja, por historia, trabajando muy cerca de Bornoroni y como una gran rueda de auxilio de Bornoroni, porque Bornoroni era un hombre que, bueno, llega con muy pocos antecedentes políticos, llega porque, bueno, adhiere a los libertarios, pero tenía más práctica empresaria. Pareja es un hombre que tiene vínculo directo con Martín Menem, con Karina Milei. Con Karina Milei, claro. Pero que además hace política desde hace mucho tiempo, conoce a todos, conoce a Cristian Ritondo, ha trabajado muchísimo en la provincia de Buenos Aires, conoce seccional por seccional, sabe lo que pasa en el peronismo. Digo, me parece que trae un background muy importante del cual carecía hasta acá lo que era la conducción del bloque libertario. Absolutamente. Me parece que en ese sentido va a estar muy cerca. Absolutamente. Tiene ese manejo político que quizás le faltaba en un principio a la Libertad Avanza. Sí. De todos modos, Pato, recordemos que obviamente Bornoroni va a seguir como jefe del bloque y va a tener en principio dos laderos. Se conformó una especie de mesa de conducción en realidad, donde Bornoroni va a ser el presidente, pero vas a tener a Nicolás Mayoraz por un lado y a Silvana Giudici por otro. Epa, es mejor, sí. Haciendo de sostén parlamentario en cuanto a lo técnico, ¿no? Ellos van a ser, digamos, el sostén de Bornoroni. Mayoraz era un todoterreno estos 2 años. Pobre diputado. Se encargaba de lo que pasaba en 10 comisiones a la vez. Es un tipo con mucho oficio. Y de la reforma constitucional en Santa Fe. Claro, es un hombre con mucho oficio, fue legislador en Rosario mucho tiempo, peleando contra vientos en contra, porque es titular de un partido chico, tradición, familia y fe, creo que es. Pero bueno, y acá lo veía con solvencia peleando contra los molinos de viento. Sí, y también justamente que mencionaba recién a la diputada Giudici, en el último tiempo en la sesión, pese a no ser de la Libertad Avanza, era quien más confrontaba con Unión por la Patria, casi como una diputada oficialista. Totalmente. Bueno, ahora tiene la camiseta. Va a estar esta mesa de 3 en principio, y Pareja, por supuesto, va a tener un juego importante. Exactamente. Bueno, a ver, quedan algunos minutos más de lo que pasa en Provincias Unidas. Diga, Solaberrieta. Bueno, Pato, vamos a hacer un repaso de lo que puede llegar a ser a partir del 10 de diciembre, cuando ya se confirme, lógicamente, y comience el periodo de los nuevos diputados, una posible tercera minoría que va a tener que disputar con este interbloque que también se está, por lo menos, pensando, todavía no está confirmado, a partir de esta fecha, en donde Provincias Unidas, que recordemos ha tenido, bueno,
una imagen importante en las últimas elecciones, por lo menos como armado político, en referencia a la fusión de distintos gobernadores, pero que aquí en la Cámara de Diputados tendrá una representación y puede llegar a ser muy importante si es que queda de esta manera como se está pensando con el interbloque de 22 integrantes. ¿Qué pasa? Hay una disputa por ese lugar de la tercera minoría, por este interbloque que se puede llegar a generar entre lo que quedó del PRO, con lo que quedó también de la UCR, que tal vez es más ajena a lo que puede llegar a ser una conformación dirigida o dirimida por gobernadores. Por el MID también con los dos diputados, recordemos tanto Oscar Sago y Eduardo Falcone, y también otras fuerzas, que en este caso hablamos de, por ejemplo, Karina Banfi, entre ellas. Que también sumarían 22 diputados. Es decir, estos dos interbloques quedarían con 22 y veremos cómo se delineará no solamente la tercera vicepresidencia, que ayer, como bien contaba Caro, finalmente no pudo quedar para el diputado García Aresca y quedará por ahora vacante, lo cual el propio presidente de la Cámara, Martín Menem, dijo que intentarán dirimirlo lo más prontamente posible en una próxima sesión. Vamos a ir a la próxima placa para empezar a desasnar un poco de qué se trata Provincias Unidas en la Cámara de Diputados. Bueno, uno de los gobernadores que aporta, y que es el que aporta mayor cantidad de diputados, es Martín Yarlora de la provincia de Córdoba, que tiene 6 diputados. Ahí lo vemos. Juan Schiaretti, un hombre que ayer no pudo jurar justamente por una complicación de salud. Carolina Basualdo, que recordemos, ella es justamente una intendenta de Desempeñaderos en Córdoba, una localidad que queda entre la capital cordobesa y Río Cuarto. Ignacio García Aresca, que recordemos se quedó finalmente en la Cámara en lugar de Siciliano, que es un dirigente que decidió quedarse para la carrera política en la Municipalidad de Córdoba finalmente. Juan Bruje, un conocido de la casa, que ya tiene mandato y continúa con el mismo. Carlos Gutiérrez, otro hombre experimentado también de la provincia de Córdoba que continúa su mandato, y Alejandra Torres también en la misma condición. 6 diputados cordobeses en este bloque, y además también tenemos en la próxima placa 4 representaciones de Maximiliano Puyaro, de la provincia de Santa Fe. Gisela Scaglia, que vos lo decías, Pato, una de las figuras tal vez que empieza a tener su peso porque será la jefa del bloque de Provincias Unidas, que puede llegar a quedar como una tercera minoría, segunda en la carrera política de la provincia de Santa Fe de Maximiliano Puyaro. Esteban Paulón junto a Pablo Farías, recordemos ambos del tinte socialista, y José Núñez del PRO, que se suma en este caso con la representación de Santa Fe. En esto de lo que hablamos de cómo se fue desintegrando el PRO, también tenemos que hablar de este tipo de pases, ¿no? Como el de José Núñez. Ignacio Torres, el gobernador de Chubut, que aporta a Jorge Ávila, que ya recordemos tenía su mandato como diputado desde el 2023, y también el gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, con 2 aportes. En este caso, Jorge Risotti, que ya tiene mandato, y además María Inés Cigarán, que es una diputada que viene del Ministerio de Desarrollo y Medio Ambiente de la provincia de Jujuy y se integró ayer ya al cuerpo de la Cámara de Diputados. Hasta acá lo que son las representaciones de los 4 gobernadores que integran estas Provincias Unidas dentro de la Cámara de Diputados. Y ahora vamos a ir con el resto de los aportes, porque el radicalismo puro de la Cámara Baja tiene a Martín Lustó, que asumió, en realidad ayer juró como diputado, una imagen fuerte del radicalismo, Mariela Coleta, que ya era diputada desde el 2023, y Pablo Juliano, que recordemos era quien había sido el jefe del bloque de Democracia para Siempre, que recordemos era la rama que se había desplazado del bloque de la UCR, que duró poco realmente desde su conformación plena y completa. La coalición cívica con Maximiliano Ferraro y Mónica Frade, que continúan sus mandatos. Recordemos, una coalición cívica que pasó de tener 6 diputados ahora a tener 2, y por eso se une también a Provincias Unidas. Y en la otra placa vamos a ver también cuáles son los otros aportes dentro de Provincias Unidas,
que tiene que ver con Encuentro Federal, y acá está el misterio y la cuestión, ¿no? Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, que podrían sumarse también a este interbloque. Sergio Capozzi del PRO, también otra de las sorpresas de Río Negro, y Lourdes Arrieta de Coherencia, lo mencionábamos como uno de los aportes importantes para llegar a este número de 22, Pato. Estamos, perfecto. Una pregunta, Ramos. En el caso de Capozzi, por ejemplo, ¿por qué él planteaba el caso de Núñez? Capozzi, ¿por qué se van del PRO? Digo, nada, bueno, me parece que tiene que ver con lo que está pasando a nivel conducción y prefieren referenciarse con el gobernador de esa provincia, en el caso puntual de Núñez, por ejemplo. Capozzi es de Río Negro, que dicho sea de paso, el gobernador de Río Negro se quedó sin representantes, sin representantes en el Congreso, ni en diputados ni en el Senado. Yo lo pude confirmar el martes lo de Capozzi, pero desconozco los motivos por los cuales se pasó. Pero bueno, ya las fugas del PRO a la Libertad Avanza y a Provincias Unidas son más de 10, si no me equivoco. Así tremendo número. No, y la verdad, dirigentes, vos estabas mencionando dirigentes muy importantes que se han cruzado. Bueno, toda la gente que se cruzó con Patricia Bullrich, la verdad, gente de mucho peso, ¿no? Así que nada. Bueno, hasta acá llegamos entonces. ¿Cómo? Martín Menem, ¿lo tenemos? Bueno, a ver, dale, vamos a ponerlo, dale. De acuerdo a las manifestaciones vertidas por los distintos bloques, queda entonces consagrado como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el diputado Martín Alexis Menem, a quien invito a ocupar el sitial de la presidencia. Bueno, ahí estaba el saludo con el diputado Cipollini, ¿eh? Bueno, nos tenemos que despedir. Señor Solaberrieta, muchísimas gracias. Un placer, Pato. Hasta mañana. Carolina Ramos, muchísimas gracias. Gracias, sigo con Melina 12 kilos Muy bien. Hasta acá llegamos, nada más. Enseguida la continuidad de DTV. Buenos días.